¿Cómo ha sido la relación entre el presidente Sebastián Piñera y los empresarios? Queremos conversar sobre este y otros temas de la semana, que está con nosotros para eso en nuestros estudios el cientista político Ernesto Otone. Ernesto, muy buenas noches, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. A ver, veíamos entonces las palabras de representante de Colbún. Quisiera preguntarle lo primero, ¿qué le parece a usted la decisión que ha tomado Colbún y si usted cree que se justifica respecto de la falta de una política energética clara y concreta en nuestro país? A ver, yo creo que hay que separar dos cosas. Uno es este acto que suena un poco a presión, en verdad. Esa es la realidad de las cosas. Cuando alguien sale diciendo que no se trata de una presión, es porque algo de presión aparece en esto. Ahora, yo no creo que haya verdaderamente una estrategia energética. O sea, ¿le encuentra razón al Grupo Mate? O sea, no, yo lo que le encuentro razón es, yo no creo que esto que ha planteado el gobierno de esta pretendida estrategia sea verdaderamente una estrategia. Es algo demasiado blando. Yo creo que hemos llegado a un punto del desarrollo de Chile en el cual los países que llegan a este nivel de desarrollo medio que tiene Chile y algo más que eso, se tienen que plantear el tema, como es el caso de Chile, que es un país con problemas energéticos. Se tiene que plantear la necesidad de un cambio de cómo se hacen las cosas. ¿Cuándo podemos hablar de que hay una estrategia energética? Cuando quienes han sido elegidos para dirigir al país ponen un poco las reglas del juego respecto a lo que el país quiere. El país quiere una determinada composición de fuentes energéticas de una determinada manera y no reacciona solamente de forma regulatoria frente a los negocios que van surgiendo. A ver, usted dice lo que ha faltado también es escuchar lo que la ciudadanía quiere también, reflejado, por ejemplo, en las encuestas. Por supuesto, ese es un elemento. Segundo, estudiar todas las posibilidades que tiene Chile, que no siempre coinciden con el interés que puede tener una empresa en el corto plazo, porque pueden ser formas energéticas cuyos beneficios se dan en el largo plazo. Entonces no puede ser dejado esto a un criterio puramente del mercado. A ver, ¿cuál cree usted que es el principal error que se ha cometido respecto de Hidroaicén? Respecto de Hidroaicén es la no existencia de un rayado de cancha por parte del gobierno o del Estado, no me quiero referir a un gobierno en particular, del Estado respecto a cuál es la aspiración de Chile para tener el mejor sistema energético posible. ¿Y por qué cree usted que no ha pasado eso? Si todos coincidimos en que hay que duplicar o hay que aumentar la matriz energética, ¿qué es lo que hace que nos equivoquemos o que tengamos de distintas visiones y a veces confusas también de cómo llegamos a ese objetivo? Porque yo creo que hasta ahora hemos caminado con un modelo de desarrollo energético que es un modelo puramente reactivo por parte del Estado. Y yo creo que la relación en términos de la energía tiene que ser otra, en donde el Estado señale, no estoy hablando que los privados no estén, sería absurdo, pero el Estado tiene una necesidad de representación del interés nacional en el cual se tienen que marcar las inversiones privadas. Ernesto, en ese sentido, ¿usted reconoce que también faltó ese rayado de cancha de los gobiernos de la concertación respecto de estos grandes proyectos? Pero por supuesto, porque cuando hacemos porque siempre hacemos lo mismo, decimos, ¿usted cree que los gobiernos de la concertación? Ese lo digo porque fueron 20 años y acá apenas hay 2 años de gobierno de centro derecha. 20 años en que se hicieron miles de cosas. Pero en este punto específico. En este punto específico se enfrentaron problemas muy serios, recuerda lo de Argentina, lo del gas. El gas natural. Lo del gas natural, se enfrentaron situaciones nuevas,
hubo que en un momento determinado enfrentar crisis energética. También se aprobaron una cantidad impresionante de termoeléctricas, que es una de las críticas que se le hacen, ¿no?, a los gobiernos de la concertación. Y yo creo que también esos elementos, la concertación hizo muchas cosas bien y también tuvo límites en sus políticas. Entonces el tema no es ese, porque eso es entrar a la chica. El tema es un tema estratégico, grande, de mirar. Chile avanzó enormemente durante el periodo de la concertación. Hoy día tiene tareas enormes por delante y hay muchos elementos que no se hicieron porque, mira, se estaba construyendo una democracia, se estaba haciendo una transición, se estaba creciendo a niveles muy importantes, se estaba reduciendo la pobreza. No en todo la concertación pudo completar un esquema perfecto, eso no es de este mundo. Ernesto, pero aquí quiero entrar en un tema que parece interesante respecto a lo que es la declaración del Grupo Mate en relación a Colbún y la decisión que ha tomado, y es que al parecer ha habido ahí una disonancia o una falta de comunicación importante en determinados puntos entre un sector del empresariado, no sé si todo el empresariado, y el gobierno. Y le digo esto porque aquí se abre un aspecto, una arista, que lo menciona precisamente en la cuña que nosotros escuchábamos del representante del Grupo Mate, pero usted diría que el gobierno de Sebastián Piñera ha tenido quizás incluso mayor dificultad para relacionarse con el empresariado respecto de lo que fueron los gobiernos de la concertación. No, mire, lo que yo creo es que el gobierno de Sebastián Piñera no tiene un planteamiento estratégico no solo frente a la energía, sino frente a nada. ¿Cómo frente a nada? Tome el tema de la educación. Tome el tema de la regionalización, tome el tema que usted me diga. Frente a nada de eso había un planteamiento estratégico por parte del candidato Sebastián Piñera. ¿Qué hay detrás, diría usted, el tratar de ser de un sector? Le pregunto esto porque se ha acusado también al gobierno, por ejemplo, en el tema de los estacionamientos, sin ir más lejos, de populismo, incluso desde los mismos sectores de la alianza, le pregunto. Pero es natural, Mirna, porque cuando no hay proyectos de largo plazo, cuando no hay una idea de país, lo que se hacen son pequeñas cosas, se gobierna al son de las necesidades políticas de corto plazo. ¿Cuánto pesan las encuestas ahí? Muchísimo, muchísimo. Porque cuando no hay idea, cuando no hay convicciones, cuando no hay propuestas hacia adelante, lo que copa el terreno es el día a día. Y este es un gobierno, el peso de las encuestas. Y naturalmente ahí de pronto este gobierno se siente con extrema libertad para de pronto, si conviene, tener un encontrón con los empresarios, cosa que para la concertación era un tema mucho más grave. No sé si me explico. Se lo explico y, lo entiendo, digamos, pero se lo pongo de la siguiente manera. Yo escuchaba hoy día al representante de los malls decir que en ninguno de los gobiernos de la concertación él había tenido una situación con un director del CERNAC que se enteraran prácticamente por los medios de que se había tomado una decisión o que se pretendía tomar una decisión de establecer la gratuidad, ¿verdad? Es decir, mostraba en esa declaración de alguna manera esa falta hasta de consideración, se podría leer en un sentido. Pero ¿por qué pasa eso? Por esa misma falta de consideración existen en otros planos, no solamente con los empresarios. Por eso le pregunto, pero siguiendo con el tema de los empresarios, ¿usted diría que ahí ha habido un cierto divorcio en el afán también de poder alcanzar sectores que no le han sido proclives al gobierno, como el sector económico D y E, que en las encuestas son los que más castigan al gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Hay un interés también de llegar a esos sectores, aunque eso sea en desmedro de, por ejemplo, las buenas relaciones con determinados otros sectores, como son los empresarios? Yo no me atrevería a señalar que hay un cálculo, por decirlo así, maquiavélico, en el mal sentido del uso de la palabra maquiavélico, respecto a esto. Pero lo que yo digo es que realmente no hay políticas. ¿Relato? ¿Cómo se dice? No. Ya tenemos relato. No, si no hay relato tampoco. Pero el relato no hay es porque no hay una idea de país.
No hay un proyecto estratégico. Pero ¿por qué si la derecha tiene un proyecto estratégico? Están los estudios... A ver, no, le digo ¿cuál esto. Es el proyecto desde el momento de que Sebastián Piñera gana las elecciones de este país, es porque tiene un proyecto que resulta más atractivo para la inmensa mayoría de los ciudadanos que vota por él que el proyecto de la concertación. No, la inmensa mayoría de los ciudadanos no fue, porque fue una elección bastante bueno, está bien, peleada. Pero un porcentaje ganó presidente. La elección. Lo eligió presidente, ganó la elección. Pero ¿cuál fue la campaña de Piñera? ¿Cuál fue la campaña de Sebastián Piñera? Fue una campaña de que iban a hacer una mejor gestión, pero no que iban a haber fuertes cambios, ni siquiera una restauración borbónica, que iban a hacer una mejor gestión. ¿Cómo se llamaba la forma? ¿Se recuerda usted la fórmula que ahora es un chiste? ¿Ah? Otra forma de gobernar. Yo no la nueva forma de gobernar. La nueva forma de gobernar. Pero ofreció 7% y ofreció postnatal. Bueno, el 7% y el postnatal, Mirna, el que salió fue producto de una fuerte negociación en el Congreso. Lo que ofreció el gobierno fue una cosa mucho menor. Pero por lo menos lo ofreció, que es lo que se ha dicho. Estupendo, ¿no? Pero esas son políticas muy similares a las políticas de la concertación. Pero por eso le pregunto, ¿qué hay de nuevo? ¿Usted cree que eso constituye un proyecto? Por eso le pregunto, ¿usted cree que le ha faltado una definición de centro-derecha? No tiene convicciones, no sé si de centro-derecha o de lo que sea, pero es un gobierno que no tiene convicciones, que no tiene una orientación política en torno a la cual desarrollar el país. Usted me puede decir, ¿ha habido crecimiento? Claro, ha habido crecimiento en toda América del Sur. Eso es producto también de una coyuntura internacional y del comercio con China, etcétera. En fin, de lo que sabemos, están creciendo todos los países de América del Sur. Eso no es una virtud particular de este gobierno. Pero en fin, fíjese que yo escuchaba el mensaje del 21 de mayo y ahí aparecía un atisbo de algo. Aparecía como un atisbo de que, bueno, no he cumplido con todas las cosas, pido perdón por eso, voy a hacer algunas propuestas estratégicas de infraestructura. Como hay una postura del presidente también de resolver, Chacao, de aunar, de reparar, ojo, la situación tensa que había antecedido al 29 de mayo en relación a las comisiones investigadoras y el caso Tsunami. ¿Y cuánto duró, Mirna? Pero por eso le pregunto, ¿cuánto duró eso? A su juicio, ¿dónde cuando se equivoca? El presidente, pero se equivoca en lo de siempre, en que se dice una cosa en ese discurso, se abre una posibilidad de una política de un gobierno que está pensando al país seriamente, y 3 días después el presidente cubre esta operación evidente que hay frente a la popularidad que tiene la expresidenta Bachelet. Ernesto, ¿qué es lo que la ciudadanía castiga en las encuestas al gobierno y al presidente? No tiene credibilidad, no tiene confianza, ni tiene cercanía. Esos 3 elementos son los 3 elementos más graves, pero se ha deteriorado también el del liderazgo. No, y se lo pregunto porque, claro, de todas maneras es importante señalar el 7%, el proyecto de postnatal, más allá de que haya partido de una manera determinada o de otra, pero es un mérito que hay que saber reconocer también de esta administración. Pero por supuesto. Por eso le digo, entonces pero, en ese Mirna, aspecto... es poquita cosa. Cuando usted me señala en 2 años y medio, porque ya vamos más de la mitad del gobierno, y usted quiere buscar cuáles son los puntos por los cuales felicitar al gobierno, siempre volvemos a esos 2. Estupendo, felicitaciones, es poco. A ver, pero escúcheme lo siguiente, la pregunta que quiero hacerle en realidad, Ernesto, es, ¿usted de alguna manera... digamos, sugiere que el presidente Sebastián Piñera está directamente involucrado en esta suerte de operación política para, digamos, morderle popularidad a la expresidenta Bachelet? Mire, yo lo que creo es que un presidente de la República debería tener como norte gobernar y no entrar en la campaña de lo que viene. Yo no estoy diciendo que él esté orquestando nada. No, pero ¿usted qué habría esperado? ¿Qué gesto esperaría del presidente? Un gesto de unidad nacional. Un presidente que tiene un apoyo de ¿cuánto en la última encuesta? 24 por 26. ahí. Requiere
aunar voluntades, generar mayores consensos, sacar adelante mayor legislación. Se ha planteado una disposición por parte de la oposición para poder discutir algunos temas. Y eso es lo que el país necesita. Ahora, ¿qué pasa con un presidente que tiene 3 ministros presidenciables y uno en particular que ha tenido un rol muy protagónico en los últimos días, como es el ministro Pablo Longueira? Pasa esto, que la gente percibe que en vez de haber una acción de gobierno destinada precisamente a conducir el país, hay una acción destinada a erosionar la popularidad que tiene la expresidenta Bachelet. Y no lo logran, porque la gente ya tiene una idea sobre lo que fue la presidenta Bachelet, tiene una idea sobre el rol que ella jugó el día 27 de febrero, y no hay elementos nuevos que cambien esa situación. Entonces, de lo que se trata acá es de mantener este tema, alargarlo lo más que se pueda, este tema, para ver si estos elementos terminan erosionando la figura de Michelle Bachelet. El gobierno y los parlamentarios de la Alianza han insistido en que lo que se quiere, lo que se busca, digamos, es esclarecer todos los detalles de esta verdad, no dejar ni un cabo suelto, que no haya ninguna duda de lo que pasó. Pero Mirna, si aquí hay instituciones, por favor, si no estamos viviendo en un país que tiene una estructura institucional, hay una fiscalía que ha realizado las investigaciones necesarias sobre este caso y ha llegado a una determinada conclusión. ¿Por qué tiene que estar el gobierno encima de esto? Porque esto es un tema puramente político y la gente lo entiende así. ¿Usted diría que el gobierno tuvo que haberse separado de lo que estaba pasando con sus parlamentarios y con la comisión investigadora en la Cámara? Pero por supuesto que tendría que haberse separado. ¿Por qué no lo hizo, cree usted? Porque yo creo que hay un error de fondo. Hay un error de fondo que es, en vez de poner el acento para recuperar la confianza, para recuperar la credibilidad, mejorar la acción de gobierno, en vez de hacer eso, plantearse prácticamente el fin del gobierno y el inicio de lo que va a venir. Ernesto, un último tema, porque lamentablemente se nos va acabando muy grave, el tiempo. Es muy grave para un gobierno cuando decide hacer eso, porque es una profecía autocumplida. Ernesto, lo que uno observa desde afuera es que por un lado vemos a una alianza preocupada efectivamente de levantar, ojalá, un candidato que pueda serle fuerte, digamos, a una eventual candidata como Michelle Bachelet. Hablemos de Lawrence Goldborn. En contraste, vemos una concertación que de alguna manera uno observa que busca la sobrevivencia a través de esta candidata que aún no está definida, por cierto, que es Michelle Bachelet, futura candidata, eventual candidata. Y lo que uno echa de menos es la discusión de los temas de fondo, porque nos quedamos en las formas, pero ¿qué pasa con los temas de fondo? ¿Qué va a pasar en un próximo gobierno, sea de la concertación, sea de la alianza, si los grandes temas de fondo no se resuelven, más allá de quién sea el próximo presidente? Pero mira, eso es un poco injusto, porque aquí hay un nuevo ciclo político que ha comenzado. ¿Y cuál es ese? Es un ciclo político en que el país está en otro momento, donde ha aumentado enormemente la escolaridad, la educación superior, las aspiraciones de la gente son otras. La gente requiere de bienes públicos y privados de mejor calidad y por lo tanto entramos a ese nuevo ciclo político. Y eso es la demanda que está planteado. Y yo creo que la oposición ha planteado, me parece de manera justa, la necesidad de una reforma tributaria que vaya hacia un eje de una sociedad más igual, porque la concertación logró bajar la pobreza, pero la sociedad sigue siendo extremadamente desigual. Entonces el eje ya no va a ser el de la pobreza, va a ser el de una mayor igualdad. Y esa es la lectura necesaria que tienen que hacer todos aquellos que quieran, obviamente, ser parte del natural. Y entonces eso significa reforma tributaria, reforma del sistema de educación, descentralización. Reforma electoral, que es lo que está planteando el expresidente Ricardo Lagos. No, y reforma electoral, reforma del sistema binominal, que por decirlo así es la madre de todas las otras batallas.
porque este es un sistema que no permite que se generen verdaderas mayorías para llevar adelante los cambios. Entonces, no hay un vacío respecto a lo que va a suceder en el futuro. Lo que hay es un gobierno que dice, ya, voy a ir con reforma tributaria, y después saca una reforma a media. Dice, voy a ir con reforma educacional, también una cosa media. Voy a cambiar el sistema político y el sistema electoral, háganme propuestas, dijo el presidente. Pero no estuvo incluido en el y no discurso estuvo incluido, del 21. y se dice que eso queda para mañana. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente eso, y eso es lo que se refleja en la encuesta. Ernesto, lamentablemente se nos acaba el tiempo, queremos agradecer el que haya estado con nosotros Mirna, esta noche. le agradezco mucho a usted. Cerramos estos 30 minutos, ya viene CNN Prime. Tenemos que